Ya, el tema de hoy día es intervalos de confianza. ¿En qué consiste el intervalo de confianza, no? Consiste en determinar el rango de variación de un parámetro cuya probabilidad es muy próximo a uno, dice. ¿Ya? Entonces, entre ellos tenemos intervalo de confianza para la media, ¿sí? Cuando n, en este caso le sería la muestra, sea mayor o igual a 30, ¿sí? Entonces, es un primer caso que vamos a ver, ¿no? Sea la X media, la media muestral, de tamaño n. Entonces, X se distribuye según una normal con media mu y la varianza sigma al cuadrado sobre n. Entonces, acá tenemos la fórmula que hemos visto en anteriores clases de la z, ¿no? Que estamos aplicando lo que es de la z. Y estandarizado, ¿no? Normalmente está estandarizado con la media 0 y la varianza 1. Entonces, partiendo de esta fórmula, acá vamos a ver el intervalo en este caso de la mu, ¿sí? Esta sería la fórmula general de donde estamos partiendo, ¿no? No nos olvidemos que en acá hemos hecho con z, ahora vamos a volver a utilizar la tabla z de la distribución normal estandarizada. Entonces acá tenemos, agarramos la misma fórmula que tenemos y de acá tenemos que despejar la mu en este caso, ¿no? Entonces acá se hace ciertas operaciones, ¿no? Despejando, como está dividiendo toda esta expresión, llevamos al otro lado ambos miembros a multiplicar, ¿no? De donde vamos a obtener finalmente la fórmula general, o sea, la primera fórmula sería esta, ¿sí? Todo eso, donde la mu es menor o igual a la media más z por sigma sobre raíz cuadrada de n, ¿sí? Por otro lado, también la mu es mayor o igual a x media menos z por sigma sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Entonces, vamos a ver el intervalo de variación de la mu en este caso, ¿no? De dónde a dónde puede variar. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? En el siguiente cuadro estadístico presenta la información referente a los ordenadores en algunos establecimientos económicos de una ciudad capital de Bolivia, expresados en dólares, dice, ¿no? Entonces acá nos pide determinar el intervalo o un intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Entonces, nos va a dar la tablita, como ya sabemos, estas dos primeras tres columnas nos va a dar, ¿no? La variación, ¿no? De 4 a 6, ¿sí? Está multiplicado por $100. Existen dos ordenadores de 6 a 7, 5 ordenadores de 7 a 8, 10, y así está distribuido, ¿no? Entonces, de esta tabla tenemos que encontrar lo que es la parte de la media que necesitamos y la varianza, ¿sí? Entonces, para ello hay que realizar los siguientes operaciones, ¿no? En este caso, donde 4 y 6 son, en este caso sería el rango, ¿sí? Entonces acá tenemos que obtener un valor, en este caso la media, ¿no? Sumamos y dividimos entre 2, donde vamos a obtener un valor medio que es 5, ¿sí? De 6 a 7 sería el 6,5, de 7 a 8 sería la media el 7,5, de 8 a 10, 9, de 11 a 14 sería 12,5, ¿no? Entonces, esto sería lo que es X sub I. Entonces, vamos a trabajar con estas dos columnas, que la primera columna hemos transformado en la X sub I, ¿no? Entonces, para calcular lo que es la media, aplicamos la fórmula, esto ya es
ya conocemos bastante, ¿sí? ¿No? Y acá hacemos las operaciones, ¿no? X por Y por N sub I, ¿no? Multiplicamos y la sumatoria que obtenemos acá, reemplazamos acá, ¿no? En la sumatoria, ¿no? Pero N dice que vale 30, a ver, sumaremos acá, ¿no? La suma de esta columna nos da 30. Entonces, según la teoría nos dice, ¿no? La fórmula o el caso, estamos estudiando lo que es intervalo de confianza para la media cuando N sea mayor o igual a 30, dice. Entonces, en este caso, en nuestro ejemplo, la suma nos da 30. Entonces, acá hacemos lo que es la comparación, ¿no? 30 es mayor o igual a 30, sí, ¿no? Mayor o igual, dice. Entonces, si no es mayor, entonces es igual, ¿no? Entonces, aplicamos la primera fórmula, ¿no? Entonces, acá simplemente hay que hacer estas operaciones y reemplazamos, donde obtenemos una media de 8,4. Lo propio hacemos para la varianza, ¿no? La sumatoria de x sub i al cuadrado, esta es la fórmula. Necesitamos esa sumatoria, ¿no? X sub i al cuadrado por n sub i, ¿no? Donde obtenemos la sumatoria de 2253 menos, en este caso es dividido entre 30, menos la media, pero elevado al cuadrado, ¿no? La media es 8,4, todo eso elevado al cuadrado, donde obtenemos una varianza de 4,54, ¿no? Y revisando la fórmula, no necesitamos la varianza, ¿no? Sino que necesitamos la desviación estándar. Entonces, ¿cómo obtenemos la distribución estándar? Aplicamos la raíz cuadrada a la varianza, ¿no? A este valor que hemos calculado, sacamos la raíz cuadrada donde obtenemos un valor de 2,13, ¿no? Por otro lado, también alfa nos da es al 95%, pero nosotros ya hemos visto esta parte. Acá tenemos, ¿no? Despejando alfa 1 menos 0,95. Vamos a obtener alfa de 0,05, ¿no? Entonces acá tenemos la z, 1 menos 0,05 dividido entre 2, donde obtenemos un valor de 0,9750. Por tabla tenemos que buscar ese valor y obtenemos z 1,96. Con esto ya tenemos los datos que requerimos para calcular la media o el intervalo de la media. Entonces vamos a reemplazar a esta fórmula 1 en este caso, ¿sí? Reemplazamos los valores. Acá nos dice x media, acá también, ¿cuánto va a ser? 8,4, ¿no? Menos z, que es 1,96 que hemos calculado, por la desviación estándar, ¿no? Porque según la fórmula es desviación estándar, sobre raíz cuadrada de 30, ¿no? Menor igual a mu. Por otro lado, también es menor igual, ¿no? La otra parte, 8,4 más, ¿sí? 1,96 por todo lo mismo. ¿En dónde es la variación? Por este lado está con positivo y por este lado está con negativo. Entonces, esta parte son el mismo valor que se calcula. Acá tenemos, ¿no? Y 8,4 menos 0,76 sale esta expresión de estos dos operaciones, ¿no? 0,76, ¿no? Por otro lado también es el mismo. La misma, entonces se va a repetir acá, pero con el signo positivo y en el otro lado con signo negativo, ¿no? Al 95%. Entonces de acá, haciendo las operaciones respectivas, obtenemos un valor de 7,6377 hasta 9,1622, ¿no? Igual a 0,95%. Entonces, el amo dice que puede variar desde este valor, sí puede tomar este valor, ¿no? 7,63, mayor igual, dice, hasta menor igual a 9,1622. Entonces, el valor de la media que hemos calculado, en este caso, sería esta, sí, 8,4, ¿sí?
8,4 se encuentra en este rango, ¿verdad? ¿Sí? Acá tenemos 7,63, va a ir subiendo, ¿no? 7,7, 7,8, vamos a llegar a 8, 8,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,4, ¿no? Está en este rango, ¿sí? Ahora, si la MO puede tomar otro valor, digamos, acá es 9, 10, por decir, ¿no? Mayor a esto, y ese valor no se toma en cuenta, ¿no? Porque está fuera de rango, ¿no? Si tomamos ese valor, no vamos a poder calcular lo que nos pide, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la X media. En este caso, la X media, estaríamos hablando de los precios de los ordenadores, ¿sí? Entonces, la media hemos encontrado que es 8,4, ¿no? Entonces, acá tenemos los valores o los ordenadores en números, ¿sí? Hay 2, 5, 10, 8 y 5, ¿no? Entonces una media está entre 8,4, ¿no? Entonces, de esa forma se calcula. Como podemos ver, no es nada complicado, ¿sí? Simplemente aplicamos esta fórmula y acá nos pide, ¿no? ¿Qué datos necesitamos, ¿no? Entonces, con lo que hemos encontrado, podemos decir que este es como resultado final, ¿sí? De esta forma se escribe, ¿no? Ahí podemos interpretar, ¿no? Entonces, la media de los precios, en este caso estamos hablando de los precios, ¿no? Es de 7 a 9, ¿no? Entonces, más no puede haber, ¿no? Esa es la primera fórmula cuando n es mayor o igual a 30. ¿Está bien? No, también tenemos otro ejemplo acá, ¿no? En este caso, mm, a ver, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, Inge, buenos días. Yo tengo una preguntita. En este ejercicio, ¿me podría explicar de dónde ha salido el 0,95? Esta parte dice, ¿no? Sí, Inge, Ya, justo también en arriba donde está alfa menos 0,95. exactamente. Ya, bueno, está bien. En este ejemplo nos da algunos datos, ¿sí? ¿No? Esto nos va a dar una tablita, pero acá nos pide, ¿no? Determinar un intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza del 95%. ¿Ya? Entonces, este valor podemos expresar como 0,95 en decimales, ¿no? De ahí viene, ¿está bien? 95%. Entonces acá, eh, 1 menos, acá era, ¿no? 1 menos alfa, ¿sí? Entonces de acá hemos despejado lo que es, ¿no? Esta parte habíamos visto en los anteriores temas, ¿no? Y estamos volviendo a recordar, ¿no? Donde 1 menos alfa era el nivel de confianza. En este caso nos está dando un dato de 95%, pero nosotros podemos expresar este 95% como 0,95. ¿Está bien? Entonces de ahí viene el 0,95, ¿no? Y de acá tenemos que despejar lo que es el alfa, ¿no? Alfa va a ser 1 menos, ¿sí? 0,95, ¿no? Y esta alfa necesitamos para calcular el valor de la z que está acá. No se olviden que z vale, ¿no? Sub 1 menos alfa medios, ¿no? Entonces, para calcular el valor de z, necesitamos lo que es alfa. ¿Y cómo obtenemos ese alfa? ¿No? De esta forma obtenemos, ¿no? Y justamente acá nos ha dado la diferencia, ¿no? 1 menos 0,95, 0,05, ¿no? Entonces, este valor de alfa estamos utilizando acá, ¿no? Y este valor que tenemos acá, ¿no? Z sub 0,975, esto es por tablas. Tenemos que buscar en la tabla de normal que les he pasado, encontramos su equivalente de este valor que sale 1,96. ¿Está bien? De ahí viene
0,95 y el alfa. 95% nos va a representar lo siguiente, ¿no? 1 menos alfa va a ser 95%. ¿Qué más nos da? ¿No? A partir de una muestra de tamaño 64, ¿no? Pero la muestra sabemos que es n minúscula 64. Extraída de una población con desviación estándar de 10. Entonces, sigma, valor 10. Además, nos da una media de 48,5. Entonces, X media vale 48,5. Y nos pide encontrar intervalo de confianza para la media poblacional. Entonces, ¿cuál es la media poblacional? Sería la mu. ¿Sí? Ese dato no tenemos. Entonces, de esa forma, nosotros debemos analizar cada una de las preguntas, ¿no? ¿Ya? Ahora, en esta parte, primeramente tenemos que hacer, o es encontrar la z, ¿no? En la fórmula, vamos a anotar la fórmula también acá. ¿Sí? La primera fórmula, vamos a anotar acá. Dice, no, probabilidad de X media menos Z1 menos alfa medios multiplicado por sigma dividido entre raíz cuadrada de n menor igual a mu menor igual X media más Z1 menos alfa medios multiplicado por sigma raíz de n en este caso. ¿Sí? Cerramos paréntesis acá. Igual a, ¿no? Decía 1 menos alfa, ¿no? Esa es la fórmula, en este caso, la fórmula 1. ¿Ya? Entonces, analizando esta fórmula, ¿qué datos nos falta? ¿Tenemos la media? Sí. ¿Tenemos Z? No, tenemos que calcular. Sigma tenemos, sí. N tenemos, sí. Entonces, lo que nos falta es Z. Entonces, vamos a partir de esta fórmula. ¿Sí? De acá. Alfa va a ser 1 menos, ¿no? Como les decía, ¿no? Esta parte representa lo que es 0,95, si hablamos en decimales, ¿no? Entonces acá vamos a anotar 0,95, donde vamos a obtener alfa 0,05, ¿está bien? Luego tenemos que obtener lo que es la z, lo anotamos acá, ¿no? 1 menos alfa, dice, ¿no? Según la fórmula, entonces acá vamos a anotar lo que es 0,05 sobre 2, ¿no? Entonces esto tenemos que hacer las operaciones respectivas, cuánto nos va a dar ese valor, ¿sí? Entonces, en el anterior ejemplo creo que teníamos esa parte, acá nos da 0,975, ¿sí? Pero acá lo hemos rellenado con un 0 para que sean 4 dígitos. Y buscamos en la tabla su valor de este número, ¿no? Esto es por tabla, la tabla normal, ¿ya? Entonces, ¿cómo encontramos eso? Ya, hemos encontrado el valor, acá vamos a volver a nuestro ejercicio, ¿no? 0,975, eso, ¿no? Pero hemos rellenado con un valor 0 al final para que en la tabla podamos ver ese valor, ¿no? Porque acá tenemos 4 dígitos a partir de la coma. Por eso se maneja 4 dígitos. Buscamos 0,975. Acá estamos con 92. Acá es 99. Aquí está, ¿no? Vamos a acercar un poco. Ya. Entonces buscamos este valor, 0,975.
¿Sí? Hemos obtenido hasta este lugar, pero podemos aumentar más 0. Exactamente acá tenemos un valor de, a su lado izquierdo, en este caso, un valor de 1,96. ¿Sí? Esta columna nosotros calculamos con 1 menos alfa medios. ¿Sí? Y su equivalente de este valor es 1,96. Tenemos que ir al lado izquierdo. Nos fijamos ese lado, ¿no? A este lado nos tenemos que fijar. ¿Está bien? Entonces, como ya tenemos el valor, copiamos ese valor para nuestro ejercicio. Entonces acá anotamos, ¿no? Su valor de 0,975 había sido 1,96. ¿No? 1,96. ¿No? Eso es portable. ¿Ya? Entonces, como nos faltaba el único dato, ¿sí? Ya podemos hacer los reemplazos correspondientes. Entonces acá vamos a agarrar la fórmula. Agarramos la fórmula, probabilidad de X media, ¿cuánto vale? 48,5 menos, dice Z, pero Z ya tenemos el valor, 1,96, multiplicado por sigma, sigma que vale 10, pero esto dividido entre raíz de N que vale 64. ¿Sí? Menor igual a la mu, menor igual. Por este lado lo propio, ¿no? 48,5, acá va a cambiar signo positivo, 1,96 por 10 entre raíz de 64. ¿Sí? Podemos manejar de esta forma, paréntesis. Bueno, hasta ahí hemos reemplazado, ¿no? Pero esto dice que es igual a 1 menos alfa, pero 1 menos alfa vale 95%. Podemos manejar lo que es el 0,95, o si no, directamente también podemos manejar esta parte. ¿Sí? 95%. Entonces acá vamos a calcular lo que es la mu. Entonces acá anotamos la mu. Pero tenemos que hacer ciertas operaciones acá, ¿no? 1,96 por 10 sobre raíz de 64. Vamos a copiar tal como está esta parte, pero primeramente esta parte tenemos que calcular. Y eso nos va a dar un valor de 2,54, ¿no? Van a verificar esa parte. Por este lado también 48,5. Como es la misma expresión, este 2,54, vamos a repetir acá. Entonces basta calcular uno de los lados y con eso utilizamos la misma. Y entonces acá, haciendo las operaciones respectivas, obtenemos acá, ¿no? 46,05 menor a mu, menor o igual a 50,95. Todo es igual a 95%, ¿no? Al 95%. Entonces, como resultado final sería esta. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la mu puede variar desde 46,05 hasta 50,95. ¿No? Intervalo de confianza para la media poblacional cuando n sea menor a 30, dice, ¿no? N menor a 30. Entonces, como se trata de una población, la distribución se presentará con la letra S, ¿sí? Ya no vamos a manejar lo que es la sigma, y se usará como distribución la tabla T de student con n-1 grados de libertad. Entonces, la distribución T de student, la fórmula normal estandarizada es de esta forma, ¿no? Es muy similar a lo que hemos hecho la anterior, la fórmula, pero en este caso va a cambiar, en vez de Z, vamos a utilizar T, ¿no? Como podemos ver acá, en vez de utilizar sigma,
vamos a utilizar la S, ¿sí? Y el mismo proceso se sigue para encontrar lo que es la mu acá, ¿no? El despeje tal como está. Despejamos la mu y vamos a obtener una fórmula 2, en este caso va a ser esta la fórmula 2. No, es muy similar a la anterior, pero cambia la distribución, ¿no? La tabla de distribución. En este caso vamos a utilizar lo que es la distribución T de student, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Podemos aplicar este ejemplo del anterior, es el mismo. Si leemos bien acá, ¿no? Se realiza una pequeña encuesta en algunos establecimientos económicos referentes a los precios de los ordenadores de escritorio expresados en dólares americanos, obteniéndose los siguientes resultados, ¿no? O sea, acá simplemente nos da una tablita, ¿no? Donde tenemos acá, esto está expresado en dólares, ¿no? $400, 500, 600, 750 hasta $900, ¿no? Nos pide construir un intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza del 90%. ¿Sí? Entonces, acá como n no nos da, pero en la tabla podemos obtener, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, como n tenemos un valor de 6. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver cómo acá, ¿no? Es 1 menos alfa es 90%. Podemos calcular lo que es alfa, 0,10. Y de acá, ver, esto vamos a acercar un poquito. La tabla también les he pasado en un PDF, ¿no? Las tablas. Y ahí está estos datos. No, el mismo proceso se hace acá, ¿no? Donde acá estamos reemplazando 1 menos alfa medios, pero n menos 1 grados de libertades, ¿no? Como n vale 6 acá, pero dice que hay que restarlo menos 1. Sí, 5 va a ser acá, ¿no? El valor que está acá, ¿no? 0,95. Esta parte, en este caso hay que hacer algún ajuste. Vamos a ver esa parte. A ver si es que me permite. En acá, el dato que nos da, ¿sí? Es 0,95, ¿no? ¿Ya? Con grado de libertad 5 también, ¿no? Pero este valor, si nos fijamos en la parte, en la primera fila, no existe, ¿no? Acá tenemos 0,25, 0,2, 0,15, 0,1, 0,05, 0,025, ¿no? No hay. No hay este valor. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Acá tenemos que hacer la siguiente operación, ¿no? Este 95, 0,95 tenemos que restarlo de 1 menos 0,95, ¿sí? Entonces de acá vamos a obtener un valor de, ¿cuánto sale eso? 0,05, ¿sí? Ya, ahora este valor que hemos calculado, tenemos que utilizar, eso sí existe, a ver si nos fijamos en la primera fila, está por acá, 0,5, ¿no? Lo que hemos calculado, ¿sí? Entonces, en vez de utilizar acá 0,95, hacemos una transformación y el valor obtenido sí vamos a encontrar en la primera fila. Ya tenemos en la columna, ¿sí? Y por otro lado tenemos, agarramos el valor 5 porque n-1 dice, ¿no? Entonces, la intersección entre estos dos valores nos da este valor, ¿sí? Que es 2,015, ¿no? Y redondeando acá se ha manejado, ¿no? O sea, el 5 redondea a 1, se vuelve 2, ¿no? 2,02. ¿Sí? De esa forma se calcula en este caso la tabla de TD Student, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como ya tenemos acá los datos,
Ya como estamos viendo, vamos a ver algunas fórmulas, la diferencia, ¿no? ¿Dónde se va a diferenciar? ¿No? Sabemos que la sigma o la varianza que hemos utilizado, la fórmula es esta, ¿sí? Es lo que estamos sacando acá la raíz cuadrada. Si lo llevamos al otro lado, nos vamos a quedar con esta expresión, ¿sí? Eso es normalmente hemos manejado, ¿sí? Entonces, eso en caso de la muestra. Pero en caso de la población, la fórmula cambia, ¿no? En vez de la sigma, vamos a manejar nosotros lo que es la S, ¿sí? Además dice que es la misma fórmula, pero lo que va a variar es en esta parte, ¿no? N-1. Sí, en el primero era N y en el segundo es N-1. Eso es la diferencia de las dos, en este caso, desviaciones estándares, ¿no? ¿Sí? Entonces acá podemos ver la tabla que nos da, simplemente nos ha dado estos valores. Entonces nosotros tenemos que construir una tabla de esta forma, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que es, nosotros ya enumeramos acá, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 datos, como N. El X sí tenemos, ¿ya? Pero en este caso, la fórmula que necesitamos es esta, ¿no? ¿Sí? Esta parte también al principio habíamos visto, ¿no? Acá tenemos que hacer las siguientes operaciones, ¿no? Como dice acá, el X sub 1, ¿sí? A ver, vamos a ver esa parte. Nos dice que es, a ver, la fórmula dice así, ¿no? Primeramente tenemos que calcular lo que la media, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? La media es directamente sumar el X sub I, ¿no? Sumamos todo esto, que es 3.950 dividido entre N, que es 6. ¿Sí? La fórmula de la media, a ver, acá vamos a anotar, ¿no? Es directamente X sub I sumatoria sobre N, ¿sí? Entonces, acá hemos obtenido 658,333, ¿no? Ya, ese dato necesitamos para calcular la siguiente columna, ¿sí? Y en este caso, lo que se hace desde esta forma, 400 menos la media, 658,33, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado, dice, ¿no? Y el resultado nos sale esta, ¿sí? Ese es el procedimiento que se hace, ¿no? Porque dice acá, ¿no? X sub i. Entonces, X sub i para el primero va a ser 400, ¿no? Para el siguiente será, pues, acá 500, ¿sí? Luego, para el 600, 750, 800 y finalmente 900, ¿no? Y para toditos se hace el mismo o la misma operación, ¿no? Acá se va a repetir 658 porque la media no varía, ¿sí? Para toditos, ¿no? Se repite acá, ¿ya? Entonces, con estos datos ya tenemos obtenido, al final, ¿qué se hace? Se hace la sumatoria, ¿sí? La sumatoria nos da un valor grande, ¿sí? De 182,000, ¿no? Entonces, con esos datos, acá podemos calcular lo que es primeramente lo que es la varianza poblacional y luego lo que es la desviación estándar poblacional, ¿no? Entonces, aplicando directamente la fórmula, nos dice acá, ¿no? La sumatoria de x sub i menos x media, todo eso elevado al cuadrado, que es 182.083,33 dividido entre n menos 1. N vale 6, restamos 1, ¿no? Y de todo esto tenemos que sacar la raíz cuadrada, donde obtenemos un desviación estándar de 190,83. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos los datos,
estos datos, vamos a reemplazo a la fórmula. Ya, vamos a reemplazar o reemplazando. Vamos a obtener los siguientes resultados, ¿no? ¿No? Ya hemos calculado para lo que es T, ¿sí? Entonces, agarramos la fórmula, que es esta, ¿sí? Luego hacemos los reemplazos respectivos, ¿no? La media era 658,33, la T1 menos alfa medios con n menos 1 grado de libertad, tenemos que es 2.02, eso hemos obtenido por tabla. La desviación estándar que hemos calculado es 190,33 y la raíz cuadrada, no, acá, ¿qué ha pasado aquí? Es, no está bien. Según la fórmula es eso, ¿no? N, ¿no? Entonces acá lo mismo se hace las operaciones. Primeramente se hace las operaciones, ¿no? ¿Cuánto vale toda esta expresión? En este caso vale 156,96. Lo propio va a valer en este caso porque son las mismas, ¿no? Son los mismos. Entonces acá hacemos las respectivas operaciones donde obtenemos un intervalo de 501,37, ¿no? Puede tomar valores del amo hasta 815,29. ¿A cuánto? A 90%, ¿no? Entonces, de esa forma se trabaja con la parte de lo que es la distribución de student, ¿no? Ya, podemos ver también otro ejemplo, ¿no? Resolviendo para ese punto, ¿no? Entonces, analizamos la pregunta, nos dice, acá anotamos lo que son los datos, ¿no? Siempre se hace eso, de esta forma, datos. ¿Qué datos tenemos, no? Nos dice una muestra de 20. Entonces acá nos está dando n igual a 20, ¿está bien? Luego nos da una media que es de 0,790, una desviación típica de 0,010, ¿no? Y además nos da un intervalo de confianza al 95% y nos pide encontrar mu. Sí, pero en este caso la segunda fórmula, vamos a anotar eso acá. A ver, la segunda fórmula es esto, ¿no? Probabilidad de X media menos T1 menos alfa medios con N menos 1 grado de libertad. Todo esto multiplicado por S dividido entre raíz cuadrada de N, ¿no? Menor igual a mu, menor igual a mu. Y por este lado, lo propio, acá tenemos signo positivo, el mismo, acá no, T1 menos alfa medios, ¿no? N menos 1 grados de libertad, ¿no? Multiplicado por S raíz cuadrada de N, cerramos paréntesis, igual a 1 menos alfa. Entonces, esta es la fórmula 2, ¿sí? Entonces, veremos acá qué datos nos falta. Tenemos N, sí. Tenemos la S, sí. Tenemos 1 menos alfa, sí. Tenemos la T, en este caso, la T no tenemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que calcular el valor de la T en este caso. Entonces, vamos calculando la T. No partimos de acá, ¿no? Alfa vale directamente, vamos a reemplazar acá 0,95, donde alfa vamos a obtener el 0, en este caso 0,05 sería, ¿verdad? Sí, como ya tenemos alfa, vamos a reemplazar a la T
1 menos 0,05 dividido entre 2, n menos 1 grado de libertad. N, ¿cuánto es? 20 menos 1 igual la t, ¿cuánto va a ser acá? Según las operaciones que tenemos acá, vamos a obtener, ¿no? 0,975, ¿no? A 20 menos 1, ese sería 19 grados de libertad, ¿no? Ya, entonces este valor tenemos que buscar en nuestra tabla, ¿no? La tabla 2, ¿no? Distribución T de student. Entonces, acá vamos a ver los datos que hemos calculado, ¿sí? De 0,975, ¿no? Como hemos hecho en el primer ejemplo, en acá ese valor no tenemos, ¿no? A ver, acá tenemos 0,975. Este valor en la tabla no encuentra, ¿no? No se encuentra acá. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Acá, vamos a ver, ¿no? Como tenemos 0,975, ¿no? Y esto tenemos que hacer la siguiente operación, ¿no? 1 menos 0,975. ¿Cuánto nos da ese valor? ¿Alguien puede calcular? 0,025. Ya, muy bien, 0,025, ¿no? Entonces, vamos a agarrar este valor, ¿sí? Y buscamos en la primera fila, que está por acá, ¿no? 0,2, 0,15, 0,05. Y acá vemos el 0, en este caso, 0,025, ¿no? Lo que hemos calculado en acá. ¿Sí? Ya tenemos la columna donde vamos a intersectar con la fila. Como dice en la fila, ¿no? Acá no. Tenemos que ver esa parte. N-1 grados de libertad. Dice, ¿no? Acá. 0,975 punto y coma 19. Porque era N-1, que es 20 menos 1, va a ser 19. Entonces, tenemos que buscar la fila 19. ¿No? Entonces, acá tenemos la fila 19. Esta. Y la intersección de esta fila con esta columna sería esto, ¿no? ¿Sí? La intersección de ambas fila y columna nos da un valor de 2,093. Entonces, ese dato necesitamos registrar acá. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar acá 2,093, ¿no? Entonces, de esa forma podemos calcular lo que es la tabla de student, ¿no? ¿No? De esa manera trabajamos. Como ya tenemos los datos, en este caso ya tenemos completo, lo último que nos queda es reemplazar a esta fórmula, ¿no? Entonces, para reemplazo vamos a hacer lo siguiente. Agarramos la fórmula. Acá. Reemplazamos, ¿no? X media, ¿cuánto vale? 0,779. 0. Menos. Ya hemos encontrado lo que es de la T. Anotamos su valor acá. 2,093. Multiplicado por S, dice. S, ¿cuánto era? 0,01, ¿no? 0,01 sobre raíz de
N ¿cuánto es? En este caso es 20, ¿no? Sí, menor a mu, menor igual. Por este lado, lo propio hacemos. Signo positivo. 2,093 por 0,01 raíz de 20, ¿no? Al 95%. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos reemplazado los datos, hacemos las operaciones. Probabilidad de. Entonces, acá vamos a mantener esto, 0,79 menos toda esta expresión calculado nos va a salir 0,00468. Se lo pueden corroborar. Menor o igual a mu. Tal vez se va a variar porque acá el 3 más estamos manejando, 3 dígitos. Acá va a ser lo mismo, 0,79 más, ¿no? Este mismo valor ya hemos dicho que se repite en este lado. Vamos a copiar tal como está, ¿no? Acá 0,0468, ¿no? Igual a 95%. ¿No? Finalmente vamos a obtener los siguientes valores, ¿no? Acá va a ser 0,78, 53, 2. Son números pequeños, ¿no? Y por este lado, 0,79468. Igual a 95%, ¿no? Entonces, este sería como resultado final. ¿Ya? Entonces, con eso podemos decir que la media varía entre 0,7850, ¿no? Mayor hasta 0,7946, ¿no? Como podemos ver acá, no hay una variación larga, ¿no? O sea, no está separado de la media mucho, porque la media es 0,79 y alguito más aumenta y a 0,785. No hay una mucha diferencia, ¿no? Entonces el valor de la media muestral puede tomar ciertos valores nomás, ¿no? Muy limitado, ¿ya? ¿Y eso a qué se debe también, no? ¿Por qué salen los datos muy cercanos a la media? ¿No? Mucho depende de la desviación típica, que es muy pequeñito en este caso, y también lo que es la parte del intervalo de confianza o no, sí, nivel de confianza al 95%. Por ejemplo, si fuera al 90%, ¿no? Ahí va a haber una diferencia también que se va a ampliar el intervalo o se va a reducir un poco más, ¿no? Esa sería la segunda parte de la segunda fórmula. Ya, luego viene lo que es la parte de intervalo de confianza para la diferencia de medias, ¿no? Cuando N1 más N2 sea mayor o igual a 30. ¿Sí? En este caso estamos viendo dos muestras, ¿sí? En este caso dice, ¿no? Sea X1 y X2, dos muestras, medias muestrales de muestras aleatoriamente independientes de tamaño N1 y N2 respectivamente, ¿no? Son dos muestras distintas, dice, ¿no? Entonces, de la misma forma que acá vamos a unir las dos muestras, en este caso la mu1, la mu2, sus varianzas de esta forma, pero en este caso vamos a utilizar la tabla Z porque dice, ¿no? N mayor, N1 más N2 mayor o igual a 30, dice, ¿no? Entonces, cuando es mayor a igual a 30, se utiliza la tabla en este caso normal, ¿no? Entonces acá operamos, reemplazamos las dos medias que tenemos, ¿sí? De esta forma. Y de acá tenemos, se obtiene lo que para la media mu1 menos mu2, ¿sí?
Entonces acá poco a poco despejamos lo que es la media 1 y media 2. Sí, esto ya está despejadito. La fórmula final es esta. En este caso, esto va a ser la fórmula 3. ¿Sí? Donde trabajamos con dos medias, ¿sí? Con dos desviación estándar, o en este caso es varianza, y N1, N2. ¿Sí? Entonces, para este caso vamos a aplicar un ejemplo acá. ¿Qué nos dice, no? ¿No? A continuación se presenta la información referente a las calificaciones obtenidas para los cuarto A y B, respectivamente, de la materia estadística 2, dice, ¿no? Si tiene los siguientes datos, ¿sí? Notas de 0, acá, ¿no? De 0 a 2 tenemos 2, de 2 a 4, 4, de 4 a 6, 15, de 6 a 8, 8, de 8 a 10, 5, ¿no? Multiplicado por 10, ¿no? Del 0 al 100. Entonces de acá vamos a obtener en la primera columna, o sea, nos va a dar simplemente a nosotros estos datos, ¿sí? Simplemente nos va a dar esos datos y nosotros tenemos que hacer las siguientes operaciones, ¿no? Eso es por la primera parte. Luego nos dice, esto sería del cuarto A, por decir, ¿sí? Y también tenemos por otra parte lo que es la parte del otro paralelo, ¿no? Entonces acá, de la misma forma, en este caso ya no nos da intervalo de clases, en los que directamente acá nos da, ¿no? 2, 5, 7, 8. ¿Sí? Como ven la diferencia. En la primera hay un intervalo de clase, ¿no? De 0 a 2, de 2 a 4. Y en el otro directamente. Como nos da directo, el X sub Y va a representar el mismo. Sí, y en el otro nosotros tenemos que calcular el X sub Y, ¿no? La media de estos dos, ¿no? 0. La media va a ser el 1, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿ya? Entonces tenemos dos tablas diferentes. Ya, pero acá nos dice, ¿no? Construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales con un nivel de confianza al 96%. ¿No? Entonces, para eso tenemos que hacer las siguientes operaciones, ¿no? Donde n, la primera vale 34 y segundo n vale 38. ¿No? La diferencia que hemos visto con la tabla o con el TDStudent solamente nos daba esta columna, ¿no? Pero en este caso nos da dos columnas. En acá yo no puedo sumar estos valores, tomar como n, ¿no? Acá tengo 1, 2, 3, 4. El 4 no representa la n. Acá lo propio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. No va de esa forma, sino es que tenemos que calcular acá, ¿no? Como tenemos los dos n's acá, ¿no? N1 más N2 es 34 en el primero, en el segundo es 38, sumados nos da un valor de 72, ¿no? Entonces, 72 es mayor o igual a 30, sí. Entonces podemos aplicar la segunda fórmula. Y además nos da acá los datos de 96%, ¿no? Donde obtenemos de la tabla de esta forma. Alfa vale 0,04 y calculado Z vale 0,98, ¿no? Y esta parte ya hemos visto también de la tabla normal, ¿sí? Buscamos 0,98. Sí, debe estar por acá. 95, 90 y no está aquí. Entonces debe estar por este lado. 98, acá está, ¿no? 0,98. Su equivalente es 2,06, ¿no? Y justamente eso está anotado acá, ¿sí? 0,98 vale 2,06, Z. Ahora,
En este caso, tenemos que calcular lo que es la media 1 y la media 2, ¿no? De ambas tablas. Pero necesitamos acá, dice, ¿no? La sumatoria de x sub i por n sub i sobre n, como para la media, que sería esta, 190, ¿sí? X y por n sub i la sumatoria nos da 190. Vamos acá reemplazando, 190. N, el primer n vale 34 y una media obtenemos de 5,59, ¿no? De la misma forma acá, para la varianza, ¿no? Necesitamos la sumatoria de x al cuadrado por n sub i, ¿no? X al cuadrado por n sub i, la sumatoria de eso, ¿no? Entonces, es 1210, ¿sí? 1210 dividido entre n es 34 para el primero, menos la media 1 que hemos calculado que es 5,59, pero tenemos que elevar al cuadrado todo esto, ¿no? Según esta fórmula, ¿sí? Elevamos al cuadrado todo eso, entonces obtenemos una varianza de 4,36. De la misma forma, para el segundo obtenemos, pero en este caso de la segunda tabla, el mismo proceso. Finalmente tenemos 3,46 como varianza y 5,74 como la media, ¿no? Como ya tenemos los datos que necesitamos para reemplazar a la fórmula, que es esta la fórmula 3 en este caso, ¿no? Reemplazamos los valores acá, ¿no? X media 1, que es 5,59 menos X media 2, menos Z, que es 2,06, multiplicado por la raíz cuadrada de sigma, en este caso es varianza al cuadrado, ya hemos encontrado que es 4,36, sobre primer n, 34, más la segunda varianza, que es 3,46, entre n2, ¿no? Menor o igual a mu. Por otro lado, de la misma forma, lo único que va a cambiar es este signo más, porque en el otro lado es negativo, y al 96%, ¿no? Y haciendo las operaciones respectivas, y obtenemos como resultado final de esta forma, ¿no? La diferencia de medias puede variar desde menos 1,115 hasta 0,815, ¿no? Es la diferencia de medias. En acá no nos da lo que es la media, la varianza, nada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que construir sus respectivas tablas, en este caso, para los dos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Podemos utilizar también Excel, ¿no? A ver, veremos cómo funciona esto. Primeramente, agarramos lo que es la población. Para nosotros va a ser la N, ¿sí? ¿No? Entonces, lo que está marcado con 74, acá, esto va a ser para nosotros lo que es la N sub I, o N sub 1 en este caso, N sub 1, y esto va a ser el N sub 2, ¿sí? Entonces, acá tenemos que realizar la siguiente tabla de la siguiente forma, ¿no? Dice acá, ¿no? De 1 a 7, tenemos que encontrar el valor medio de eso, ¿no? De 1, 7 más 1 va a ser 8, 8 dividido entre 2 va a ser 4, ¿no? Entonces, acá directamente yo puedo realizar de esta forma. Agarramos acá el X sub I. Acá vamos a agarrar el N1 sub I. ¿Sí? Por ahora esas dos columnas, ¿no? En el X sub I tenemos que calcular de esta columna, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo que es el 74, ¿está bien? Esto lo vamos a copiar tal como está. 24, 7, 2 y 2, ¿no? ¿Está bien? Luego tenemos que calcular lo que es el ingresos, en este caso va a ser estos son los X, acá también la X,
¿no? Acá va a ser 4, ¿sí? 7 más 1 es 8, dividido entre 2 va a ser 4. Acá va a ser 10. Acá va a ser 16. Acá vamos a obtener un valor de 22. Acá 42,5. ¿Sí? ¿De dónde hemos obtenido? De esta parte eso, ¿no? A ver, 1 más 7 entre 2 nos da como resultado igual a 4. Y ese 4 anotamos a la columna de x sub y, ¿no? Ya, de ahí viene eso. No, de esa forma ya armamos la tablita. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que buscar qué fórmula vamos a aplicar. Vamos a ver hasta acá. ¿Ya? De esa forma. Entonces, nos faltaría calcular las otras columnas, ¿no? Por ejemplo, necesitamos la sumatoria de lo que es el x sub i sobre por n sub i, ¿no? Vamos a obtener acá el x sub i por n sub i en este caso, ¿no? Necesitamos este producto. Luego vamos a necesitar lo que es, a ver, vamos a necesitar lo que es la columna o la sumatoria de lo que es el x sub i al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado por n sub i. ¿Sí? Entonces, como vemos la diferencia entre el anterior ejemplo, hemos calculado de otra forma y ahora también de otra forma. Se manejan dos tipos de cálculo de lo que es las varianzas, ¿no? De esta forma, ¿no? Entonces acá vamos a hacer las operaciones respectivas. Y 4 por 74 va a ser 296, ¿está bien? Lo van a corroborar esa parte, acá va a ser 240. ¿Sí? Acá va a ser 112, ¿está bien? Vamos a tener acá 44, por acá 85, ¿sí? Y por este lado, ¿no? X al cuadrado, dice. Entonces, tenemos que elevar acá el 4 al cuadrado por 74, ¿no? Entonces, eso nos va a dar 1184, ¿no? 10 al cuadrado por 24. ¿Está bien? 2400. Acá vamos a obtener un valor de 1792. Acá vamos a obtener 968. Acá vamos a tener 3612,5. ¿Está bien? De esa forma, ¿no? Ahora vamos a ver las sumatorias, ¿no? Necesitamos qué datos vamos a utilizar, ¿no? Entonces, como primer dato que tenemos es, ¿no? La sumatoria de n sub i va a ser acá 109. La sumatoria de x por n sub i va a ser 777. La sumatoria de la última columna va a ser 9956,5. ¿Sí? De esa forma. Ya tenemos algunos datos, todavía no está completo la primera parte. Vamos a ver para la segunda, ¿no? Porque tenemos que calcular ambos, ¿no? Para el inciso A, ¿no? Para el inciso B ya se puede realizar con esto, ¿no? Pero necesitamos otro dato más acá. Sí, entonces acá, agarramos acá el x sub i, lo que es n sub i, x sub i por n sub i, y el otro es x sub i al cuadrado por n sub i, ¿no? Necesitamos esas tres columnas, ¿no? Entonces para eso vamos a
construir la tablita. De esta forma. Listo. Entonces, veremos el cálculo de cada una de las variables, ¿no? Entonces, en este caso, lo propio tenemos que hacer similar al anterior. 7 más 11 es 18, entre 2 va a ser 9, ¿sí? La media de esta hay que calcular, ¿no? De esta columna. ¿No? Sumamos y dividimos entre 2, ¿no? De esa forma se calcula. Entonces acá vamos a tener 9, acá vamos a tener 16, por acá vamos a tener 26, acá 36, y por último 70,5. ¿Sí? Y como n tenemos n sub i 68, copiamos tal como está acá de la tabla, que va a ser 3, 1, 1. ¿No? Hasta ahí tenemos la construcción de la tabla y a partir de acá ya hacemos las operaciones respectivas. Por acá vamos a obtener un valor de 612 porque estamos multiplicando x por n, ¿no? Acá vamos a tener 208. Acá vamos a tener un valor de 78. Acá vamos a obtener un valor de 36. Acá vamos a tener un 70,5, ¿no? Porque se multiplica por 1, ¿no? Y finalmente la última columna nos va a dar acá, haciendo las operaciones, ¿no? 9 al cuadrado por n va a ser 5508, 3328, 2028, y 1296, y finalmente tenemos 4970,25, ¿no? Entonces ya tenemos la tabla construida. Vamos a ver las sumatorias que necesitamos para el reemplazo de la fórmula, ¿no? Entonces, en acá como n, ¿sí? Necesitamos eso. Nos va a dar 86. Acá vamos a tener 1004,5. Y acá vamos a tener lo que es 17,000. 130,25. ¿Sí? Entonces, con estos datos ya podemos nosotros obtener lo que la media, lo que la varianza, y finalmente vamos a obtener lo que es reemplazando las fórmulas, el intervalo de confianza que es lo que nos pide, ¿no? Entonces, procederemos al reemplazo de los datos, ¿no? Entonces, primeramente necesitamos lo que la X media, 1 en este caso, va a ser igual a, ¿no? 777, acá vamos a hacer directamente, dividido entre la N que es 109. Entonces, esto va a ser para nosotros la N, ¿no? Entonces, 9, ¿no? Entonces, de acá obtenemos como media 7,1284, ¿está bien? Luego tenemos que obtener lo que la varianza, pero para la varianza necesitamos la sumatoria de todo esto. ¿Sí? 900, no, ya, en este caso es 9,956,5 dividido entre n, que es 109, menos la media, 84, todo esto elevado al cuadrado, dice, ¿no? Según la fórmula. Ya acá vamos a obtener una varianza de 40,5299. Y de acá obtenemos lo que es la desviación estándar, porque necesitamos eso, ¿no? Y la raíz cuadrada de la varianza que hemos obtenido, 40,5299, esto es igual a 6,3663.
Por otro lado, también hacemos lo mismo para la media 2, en este caso, la media 2. Como ya tenemos las sumatorias, reemplazamos directamente a la fórmula, en este caso, de la media. La n va a ser 86, en este caso vale esta, la n2, donde vamos a obtener una media de 11,6802. Y la varianza, ¿no? De la misma forma acá, ¿no? 17.130,25 dividido entre 86, ¿sí? Menos la media que hemos encontrado, pero todo esto elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces de acá vamos a obtener un valor de 62,7619. Sí, y finalmente vamos a aplicar acá la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces de acá vamos a obtener un valor de sigma de 7,9222, ¿no? Entonces acá ya tenemos los valores que ya nos está pidiendo. Con estos datos ya podemos calcular, pero nos falta calcular lo que es para alfa, ¿sí? ¿Cuánto por ciento es el inciso A? Debemos ir respondiendo, ¿no? Entonces acá dice al 96%, dice, ¿no? Entonces vamos a calcular lo que es Z. Entonces iniciamos de acá. Eso es 96%, ¿no? Entonces esto va a ser el inciso A, ¿no? Porque hay diferentes valores. ¿Sí? Entonces de acá vamos a obtener alfa, lo que es la diferencia, ¿no? 1 menos 0,96, vamos a obtener 0, en este caso 0,4, ¿no? Y como Z, 1 menos 0,04 sobre 2. Y esto nos va a dar un valor de 0,98. Van a corroborar esa parte, 0,98. Claro, acá podemos rellenar con ceros, ¿no? Y buscamos esa parte en nuestra tabla de normal, en este caso 0,98. Vamos buscando por acá, sería esta, ¿no? 0,98 es 2,06, ¿no? Entonces anotamos acá, el valor de la Z vale 2,06. ¿Sí? Con estos datos ya podemos calcular lo que es el inciso A. Ya, entonces vamos a continuar acá. Reemplazaremos a la fórmula general que tenemos, ¿no? Es un poquito la fórmula amplia. A ver, la fórmula dice así, ¿no? Probabilidad de x media, x1 media menos x media 2 menos z1 menos alfa medios multiplicado por raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2, ¿no? Y todo esto dice que es raíz cuadrada, ¿no? Menor o igual a mu 1 menos mu 2 menor o igual a x media 1 menos x media 2 más z, que es 1 menos alfa medios, multiplicado por sigma 1 sobre n1 más sigma 2 sobre n2, ¿no? Todo esto en raíz cuadrada. Cerramos paréntesis. Esto dice que es igual a 1 menos alfa, ¿no? Entonces esto para nosotros es el fórmula número 3.
¿Sí? Fórmula 3. Entonces, como ya tenemos todos los valores acá, vamos al reemplazo. ¿Sí? Entonces, la media, x media 1, que es 7,1284, 1284 menos la media 2, que es 11,6802, menos la z que hemos calculado es 2,06 multiplicado por la raíz cuadrada de sigma, en este caso es 40, ¿verdad? 40,52,5299. Todo esto dividido entre N1, dice, que es en este caso N1, 109, más sigma 2, ¿sí? Sigma 2 que sería 62, ¿sí? 62,7699 dividido entre N2, N2 que es 86, ¿no? Entonces esto es todo raíz cuadrada menor igual a sigma 1, en este caso es mu 1, mu 2, menor igual, acá lo propio, ¿no? 7,128 menos 11,6802 más, ¿no? Por la otra parte que nos está sobrando, ¿no? Más, vamos a continuar acá, más sería Z, ¿no? Acá vamos a copiar tal como está. Esto se va a repetir. Se repite tal como está en el otro lado. 62,7699 sobre 86, ¿no? Todo también esto va a ser raíz cuadrada. Cerramos paréntesis igual a al 96%, ¿no? De esa forma. ¿Ya? Entonces, en acá ya podemos ver haciendo las operaciones. ¿Ya? Entonces vamos a continuar acá. A ver, la diferencia de... Este es así, ¿no? Probabilidad. Ya. Diferencia de entre 7,12 menos 11. ¿Sí? La diferencia nos va a dar menos 4,5518. ¿Ya? Menos el producto o la operación de 2 por 0,6 por toda la raíz cuadrada de todo esto nos va a dar un valor de 2,16. ¿Alguien puede calcular esa parte? 2,1621, si estoy en lo correcto. ¿Sí? Menor igual a mu 1 menos mu 2, menor igual. Y por otro lado también vamos a tener de la misma forma. ¿Sí? Acá la diferencia también va a ser el mismo, ¿no? Menos 4,5518, pero en este caso con la diferencia de que en este caso ya se va a sumar 2,1621, ¿no? Cerramos paréntesis, probabilidad igual a 96%. ¿Sí? Finalmente vamos a obtener como resultado, ¿no? Acá vamos a tener, ¿no? La suma menos 6,7139 menor o igual a mu 1 menos mu 2 menor o igual a, en este caso, menos 2,3897 sería, ¿no? La diferencia entre estos dos igual a al 96%, ¿no? Eso sería como el resultado final que hemos obtenido, ¿no? Entonces, la diferencia de estas dos medias puede moverse a partir de menos 6,7139 mayor hasta menor o igual a 2,38.
Sí, en este caso son negativos porque la segunda media es mayor que la primera media, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? 7 menos 11, de ahí viene el menos 4, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto sería el resultado, en este caso, del ejemplo, ¿no? De esa forma se calculan la diferencia de medias.